Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¿Cómo están, hermanas? Inshallah, ya terminando Ramadán. Allah yataqabbal minkum wa minna salih al-a'mal. Allah acepte de ustedes y de nosotros las mejores acciones. Inshallah, el tema para hoy día es el Eid al-Fitr, y lo que nosotros como musulmanes debemos actuar después de Ramadán, inshallah. Entonces damos inicio enseguida a nuestra charla. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyid al-mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En este punto del mes, algo que nos llama a la reflexión es la rapidez con el que el tiempo ha transcurrido. En realidad parece que fue ayer que estábamos en los apuros de recibir el mes de Ramadán, si es que ya inicia, cuando inicia, y subhanallah, ya ha transcurrido un mes y estamos ya llegando al término. Y ha pasado, como se dice, el tiempo realmente, literalmente volando. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que este mes sea algo a favor nuestro, que pese en la balanza de nuestras buenas acciones. Allahumma ameen. Y obviamente en esta etapa uno tiene que aprovechar haciendo una reflexión y pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestros esfuerzos. Como les mencioné en la clase anterior, los sahabas, radwanallahu alayhim, que Allah esté complacido con ellos, todos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, solían pasar 6 meses del año pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que les permita llegar a vivir el mes de Ramadán, o sea, que les dé la vida para vivir el mes de Ramadán, y luego el resto de los 6 meses pasaban rogando a Allah subhanahu wa ta'ala acepte el esfuerzo realizado en el mes de Ramadán. Dichoso aquel que aprovechó este mes en cumplimiento de adoración, de ibada a Allah. En realidad es un acto muy favorable haber pasado este mes en obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, buscando su complacencia, haciendo un esfuerzo, a veces, como se dice, un jihad de nafs, una lucha interna contra nuestra propia comodidad, de nuestro yo interno, el ser interno, que nos gusta la comodidad. El nafs, el yo interno, le gusta la comodidad, las cosas fáciles, no presión de nada. Sin embargo, el muslim hace una lucha interna contra ese apego que tenemos a la comodidad por alcanzar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, que inshallah Allah nos otorgue el paraíso por nuestro esfuerzo, Allahumma ameen, nuestro humilde esfuerzo, y rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala seamos juzgados con su misericordia, no con su justicia, que sea la misericordia de Allah la que prevalece cuando inshallah nos toque ser juzgados. Como contraparte, resulta muy triste, en cambio, ver para aquella persona que no aprovechó el mes de Ramadán y dejó pasar esta oportunidad dorada, y ya se le acabó el mes, ¿no? Estamos, inshallah, el día del Eid es el día domingo, o sea, estamos a un día del Eid, inshallah. Para estas personas que se les pasó el mes
esta gran oportunidad dorada, todavía están con vida. Mientras uno está con vida, uno tiene la opción de enmendar, aprovechar. Siempre Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dejado la puerta del arrepentimiento abierta para alcanzar su misericordia, para poder dar un giro en nuestra vida por los últimos días o años o meses o lo que Allah tenga destinado para cada individuo. Hay muchísimas ayat del Corán. Voy a citar unas pocas ayas y unos hadith del Rasul sallallahu alayhi wa sallam con relación a esto. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dice: y observa las oraciones durante los extremos del día y durante la noche. O sea, las 5 oraciones que Allah ha prescrito. Observa, dice Allah al creyente, cumple las oraciones que están prescritas durante el día y las que están prescritas durante la noche. Las del día son el Fajr, el Dhuhr y el Asr. Y las de la noche son el Maghrib y el Isha, ¿no? Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, pues las buenas acciones, las buenas obras borran las malas acciones, ¿ya? Y Allah dice, ciertamente es una exhortación para quienes reflexionan, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala invita al ser humano en general y al mu'min, al creyente, al muslim, específicamente, a actuar, hacer buenas acciones, porque las buenas acciones borran las malas acciones. Ahora, hay un relato que dice que los ángeles que tenemos, Raqib, Atid, a la derecha y a la izquierda, uno está encargado de registrar las buenas acciones y otro está encargado de registrar las acciones malas. Entonces, cuando el creyente comete una acción mala, el ángel que registra las acciones malas está ya por anotar. Entonces el ángel que registra las buenas le dice: espera un momento, hasta que quizás él se arrepienta y no sea registrada su mala acción. ¿Cuánto es el tiempo, hermanas, que da? Es lo que está entre un salat y otro salat, ¿no? Ese es el tiempo que el ángel espera hasta que la persona se arrepienta. Ahora, suponiendo que la persona cometió el pecado y se registró el pecado y ya está en el registro, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ciertamente las buenas acciones borran las malas acciones. Entonces, si usted cometió una acción que es una acción del desagrado de Allah subhanahu wa ta'ala, que puede causar su ira, aproveche haciendo una acción de bien, ¿no? Y en otro hadith, quiere decir, haga la mala acción, que la mala acción sea seguida por una buena que le borre, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala incentiva a los creyentes y a la humanidad en general a tomar estas acciones de arrepentimiento. En otra aya, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Illa man taba wa amana wa amila salihan. Dice, salvo quienes, aquí ponen, hay 3 requisitos: quienes se arrepientan, 1, 2, crean, sean creyentes, ¿no? 3, obren correctamente. Entonces, aquí podemos sacar de esta aleya
los condicionantes del perdón. Mire, Allah subhanahu wa ta'ala dice que la persona que se arrepiente, luego de su arrepentimiento, esta persona cree en Allah, cree en todos los preceptos de la resurrección, primero el monoteísmo, los ángeles, los profetas, los libros, creer, ¿no? En todo lo que es los pilares de la fe que está en el Islam. Luego, obra de acuerdo a esa creencia. Entonces hay un arrepentimiento previo, una creencia, segundo, y tercero, su acción va de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Entonces, si ya me arrepiento, tomo la acción, debe eso ser reflejado en acción, no solamente quedar en, como quien dice, en palabras, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Allah dice, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Dice, aquellas personas, Allah subhanahu wa ta'ala les perdona sus pecados y en su lugar, o sea, en lugar de los pecados que uno ha cometido, Allah lo registrará como buenas acciones. O sea, miren la misericordia de Allah, cómo es tan amplia y cómo el ser humano no aprovecha. O sea, debemos aprovechar esa generosidad de Allah, su misericordia, que no solo que borra las malas acciones, sino que esas malas acciones son cambiadas por buenas acciones. Entonces, ¿qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala busca de la persona o quiere de la persona? Es únicamente el tauba, el arrepentimiento, que la persona reconozca que hay un solo Dios y que ese único Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, es nuestro amo y Señor y a quien nosotros rendimos culto, a quien nosotros obedecemos y tenemos pendiente en nuestra vida. Miren cuál es el concepto del Eid en el Islam. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que, para comenzar, en el Islam hay solamente 2 Eids. Tenemos 2 fiestas anuales. Son las únicas fiestas que tenemos. La una es la que, inshallah, estamos por vivir, que es al término del mes de Ramadán. Luego hay el otro Eid, que es al término de la peregrinación, o sea, en el periodo del Adha, lo que es la peregrinación, el Hajj, la fiesta del sacrificio, que se llama en español. Y vamos a analizar un poquito esto, hermanas, que el Eid, la fiesta, viene después de un periodo de adoración, de ibadah. Entonces viene después de un mes de esfuerzo que hace el creyente en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, en alcanzar su complacencia, viene una fiesta. Lo mismo en el tiempo del Hajj, después de unos rituales del Hajj, que el musulmán visita la casa sagrada de Allah en Mecca, cumple los rituales y luego celebra el Eid. Y para las personas que no estamos en el Hajj, no estamos en el periodo de peregrinación, estamos fuera de la peregrinación, normalmente también hacemos días de ayuno en los días previos a Eid al-Adha, que son opcionales, no es obligatorio como Ramadán. Es sunnah, es aconsejable hacer un ayuno antes de Eid al-Adha. Entonces, estos Eids, estas fiestas vienen después de un esfuerzo personal de ibadah, de culto, de adoración a Allah. Y algo muy interesante como musulmanes,
que debemos entender nosotros primero, luego compartir con los que están en nuestro entorno, que no todos los que están en nuestro entorno normalmente son musulmanes, tenemos muchas familias que no son musulmanas. ¿En qué consiste el Eid? El Eid es otra ibada, es otra manera de celebrar las alabanzas a Allah, de rendirle culto a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hasta, hermanas, este momento de alegría que Allah subhanahu wa ta'ala permite para el muslim es en sí una ibada y uno recibe una recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala por celebrar este Eid, celebrar estos ritos de Allah, ¿no? O sea, engrandecemos los gritos de Allah, que son en este caso los Eid. Entonces, la alegría en el Islam está dentro de un marco permitido, halal. Es algo que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Antes de Eid al-Fitr, por ejemplo, hemos ayunado, hemos dado zakat el-Fitr. En este año no iremos a la mezquita, pero normalmente uno va a la mezquita, celebra el salat, o sea, miren otro salat, es una ibada. ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que no son musulmanes? ¿Cómo ellos tienen sus festejos? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los que no son musulmanes? Normalmente los festejos de los no musulmanes siempre va alrededor de ingesta de alcohol, música, bailes, interacción hombres y mujeres. ¿Y a quién le festejan? ¿A quién le festejan? Si tomamos, por ejemplo, la Navidad, festejan a una estatua chiquita o a lo que, astaghfirullah, atribuyen a Allah que tiene un hijo. Entonces, es idolatría. O, por ejemplo, si ustedes comparan el Eid con la Navidad, el concepto de Papá Noel, que es ficticio, que no existe, o que viene en un carruaje en la noche a dejar regalos en las chimeneas. Todo es una fantasía irreal, fabricada por el ser humano. En cambio, analicemos, hermanas, el Eid del muslim. ¿Cómo es el Eid? Es algo que Allah dictamina cómo se celebra, qué debemos hacer, y en sí es una adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar muy bien, ¿no? Hay que diferenciar muy bien y enseñar más que nada a nuestros hijos a comparar nuestras fiestas con las fiestas que se celebran en nuestro entorno. Ahora, el Eid en sí, para este año, que nos tocará, inshallah, cada uno en su casa, porque las mezquitas no están abiertas. Ustedes conocen bien lo que se está viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar el Eid? El Eid consistiría, inshallah, en que el jefe del hogar, el padre, el esposo, según sea el caso de cada uno de ustedes, es quien después de Salat el Fajr, después de cumplir la oración del Fajr, deja pasar el tiempo, espera que salga el sol, ¿no? Que salga el sol, o sea, después de lo que se llama el Shuruq, la salida del sol, unos 20 minutos aproximadamente. Es preferible que coma algo, porque como hemos estado ayunando todo un mes, la diferencia del día del Eid es que uno debe comer algo, ¿no? Uno come cualquier cosa, o sea, que no esté ayunando. Luego de eso, el jefe del hogar, con dirección al Qibla, reza
2 rekat, reza 2 genuflexiones. ¿Cómo reza estas genuflexiones? Se reza diciendo Allahu Akbar. En la primera se dice 7 takbirat. Entonces, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Van contando quizás con el dedo, con los dedos para no irse confundiendo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ¿no? 7 veces reza el rek'a completo. Luego se levanta a la segunda rek'a. Y en la segunda rek'a celebra 6 takbirat. Entonces, en la primera son 7 takbirat, en la segunda es 6 takbirat. Y prosigue el salat y luego hace taslim, salam alaikum, salam alaikum. Eso es todo. No hay khutbah, porque esto se va a celebrar en la casa, ¿no? No hay khutbah, es simplemente las 2 rekat que son sunnah, es sunnah mu'akkada, o sea, es una sunnah obligatoria que el profeta sallallahu alaihi wasallam incentivaba a los musulmanes a cumplir este salat, ¿no? Luego de eso, obviamente uno debe este día festejar entre los miembros que están en su casa, usar su ropa nueva, linda, compartir un plato de comida especial porque es Eid, ¿no? Es Eid, que estamos encerrados en las casas, pero es Eid, ¿no? Y alhamdulillah, hermanas, a diferencia de otras religiones, nuestro Islam es un Islam muy flexible, un Islam que se adapta a todas las circunstancias y a todas las situaciones porque es revelación de Allah. Por eso, porque es revelación de Allah. Y Allah lo hizo así fácil. No es algo que si no está en la mezquita, por ejemplo, se cae un pilar del Islam. No, sigue el Islam, alhamdulillah, funcionando de la mejor manera. Después del Eid, hermanas, después de que uno ya festeja y después de que uno, si ustedes pueden y tienen acceso a poder dar unos regalitos a sus hijos, háganlo, porque son nuestras fiestas, a la medida de las posibilidades que hoy, alhamdulillah, estamos puestos a prueba, todos los musulmanes y todo el planeta, no solo los musulmanes, todo el mundo está siendo puesto a prueba, ¿no? Entonces, en ese día, den a sus hijos, hagan un Eid pequeño, familiar, para que sientan la alegría, más que nada en los niños. Yo sé que para los adultos también es algo importantísimo tener este festejo del Eid, usar ropas nuevas en lo posible o lindas y compartir un plato diferente, un plato, inshallah, que Allah provea, ¿no?, para ese día. Muy bien. Pasó el Eid. Terminó el Eid, que duran 3 días, de paso se ha dicho, son 3 días de Eid. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros los musulmanes o cómo nos proyectamos los musulmanes para después del Eid? ¿Qué es lo que viene después de Ramadán, después de estas fechas? ¿Cómo nosotros vamos a enfocar nuestra vida después de Ramadán? Ramadán es un periodo de entrenamiento para el musulmán, para ir mejorando, para corregir errores. Y por la gracia de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah encierra a los demonios durante el mes de Ramadán, para que se nos facilite la adoración, el ibadah, para que se nos facilite el cumplimiento de nuestras obligaciones para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si es que
en Ramadán, alhamdulillah, por la gracia de Allah, hemos podido cumplir nuestro salat a tiempo. No solo que hemos cumplido nuestro salat a tiempo, sino que hemos hecho oraciones opcionales, como son el tarawih, o es el qiyam, o el tahajjud, que son las oraciones que uno hace después en la madrugada, antes de la oración del fajr. Se ha podido ayunar por la gracia y misericordia de Allah, y se ha podido algunas personas quizás dar zakat. También quizás se pudo mejorar el carácter, se pudo mejorar el comportamiento con el resto, ¿ya? Ya le contesto a la hermana sobre el resto, hermana, ya le contesto. Entonces, entonces, ¿cómo nos vamos a proyectar para el resto del año, hermanas? ¿Cómo nos vamos a proyectar? Entonces, lo importante es que seguir con ese mismo ánimo, esa misma fe, y tener en cuenta que Allah, a quien hemos adorado en el mes de Ramadán, Él es el mismo Allah, es el mismo Dios al que nosotros adoramos el resto del año. Entonces, hasta debería darnos un poco de vergüenza, o bastante vergüenza, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo en este mes. Y cuando ya pasó este mes, bajar la guardia y no seguir, quizás no seguir con las mismas cantidades de rekat que recibíamos del tarawih, 8 rekat o 13 rekat, pero por lo menos incluir en nuestra práctica diaria de qiyam, de 2 rekat, o los que puedan rezar 4, o lo que sea, algo de qiyam, algo de establecer las oraciones nocturnas voluntarias a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, antes de entrar a Ramadán, están en pecado y en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, y saben que ya está por entrar Ramadán y les da vergüenza. Y dicen, bueno, después de Ramadán, mejor dicho, en Ramadán yo no voy a hacer este tipo de haram, porque los pecados en Ramadán pesan mucho más que fuera de Ramadán. Pero cuando termine Ramadán, inshallah, ya vuelvo otra vez a mi vida normal. Entonces, esto, hermanas, es algo que uno debe tomar en cuenta, que esa intención inicial estaba equivocada, porque su intención es parar el haram por un tiempito. Es parar el haram por un tiempito. Lo correcto, eso no se puede considerar un tauba, eso no se puede considerar un arrepentimiento, porque su intención es parar lo ilícito por un tiempo corto, que es el mes de Ramadán. Entonces, lo correcto es que uno haga una intención desde el principio, y si no la hizo desde el principio, ahorita que usted está con vida, haga la intención de hacer un tauba, de tener un arrepentimiento sincero, verdadero, ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Luego de eso, debe uno sentir vergüenza de que Allah subhanahu wa ta'ala le está vigilando, ¿no? De que Allah le está vigilando. Allah es el que le vigila en el mes de Ramadán y es el que le vigila fuera del mes de Ramadán. Allah es eterno y Él es el que siempre está sobre nosotros. Entonces, debe haber un arrepentimiento permanente, ¿no? Con la intención. Otra cosa
esencial sobre esto, hermanas, es que Allah, esto ya mencionamos, pero siempre es bueno volver a recordar, Allah subhanahu wa ta'ala no le gusta que hablemos de nuestros pecados. Allah no le gusta que nuestros pecados se hagan públicos, que todo el mundo llegue a conocer de nuestros pecados. Y muchas veces las personas hablan de sus pecados y no solo hablan, publican sus pecados ahora que tenemos acceso al internet, por Facebook, por Instagram, por cualquier método que hoy tenemos al acceso. Entonces, si ya cometió su error, cubra su error, calle, no publique su pecado, porque eso incentiva a otras personas a que cometan el haram. Si una persona estaba con una debilidad interna, que entre que peco o no peco, hago o no hago esto, tengo duda, ¿será que estoy con duda? Pero ve a otra persona muslima que ha cometido su pecado y lo publicó, ¿no? Entonces, esta persona que estaba entre que hace y no hace el haram, se incentiva haciendo el haram porque vio que otra persona musulmana también lo ha hecho. Entonces, en ese caso, la persona que publicó su pecado es responsable también del pecado del otro porque sirvió de mal ejemplo. ¿Estamos? Entonces, el tauba, el arrepentimiento, consiste en tener la intención de no volver a cometer el pecado. Segundo, no hable de su pecado, no publique su pecado, pida perdón a Allah y calle y cubra y trate de que nadie se entere, ¿no? Y si usted estaba frecuentando un grupo de personas que le conocieron con ese tipo de pecado, usted lo que tiene que hacer es cambiar de medio, cambie de amistades. Cambie de amistades que le conocieron a usted con cierto tipo de mal hábito. No siga frecuentando a esas mismas amistades porque le conocieron así. No olvidemos, hermanas, el ejemplo de la persona que había asesinado a 99 personas. Y luego él sintió remordimiento y dijo, ¿seré que tengo perdón? Voy a preguntar a alguien sabio. Y se fue donde el sabio le dijo, tendré perdón de Allah, he matado a 99. Dijo, ¿cómo vas a tener perdón de Allah que has matado a 99? Entonces él dijo, entonces que sean 100. Y le mató a ese también y ya. Pero él seguía con ese remordimiento en su corazón. Entonces le indicaron que había otro sabio en otro lado y él fue a averiguar y le dijo, ¿será que tengo perdón? He matado a 100 personas. Y este sabio le dijo, sí, tienes perdón de Allah porque la misericordia de Allah es más grande que los pecados que puedes cometer. Pero miren qué le dijo, es importante. ¿Qué le dijo? Le dijo, cambia de ciudad y ándate a otra ciudad donde nadie te conoce y comienza una vida nueva. Porque en este medio todo el mundo sabe que eres asesino. Y por donde tú vas en esta ciudad, todo te recuerda, aquí maté a fulano, aquí hice esto, aquí hice lo otro, en este lugar hice esto, así, así. Todo le recuerda a sus pecados. Entonces, el consejo es que uno debe cambiar el medio. Si uno no puede salir del país a otro país, cambie las amistades, cambie los lugares a los que ustedes solían frecuentar. No sigan frecuentando los mismos lugares.
y las personas que estuvieron involucradas en su vida en el cometimiento de los pecados, déjenles atrás y busquen una vida nueva, hermanas. Busquen una nueva vida, una página nueva. Hoy estamos terminando Ramadán, inicia un nuevo año en su vida de arrepentimiento, de enmienda, de mejora, ¿no? Luego es la decisión de no volver a cometer nunca más el haram y aprovechar, como digo, este mes que fue un mes de entrenamiento para en lo que es su comportamiento. O sea, usted se probó a sí misma que usted pudo ayunar, pudo rezar, hizo esfuerzos, controló su carácter, controló su lengua, controló muchas cosas que por la gracia de Allah en este mes se ha podido controlar. Entonces, sigamos, inshallah, después del Ramadán con ese ahínco. Tomemos en cuenta, hermanas, que tenemos dos enemigos declarados que Allah ha mencionado en el Corán. Un enemigo declarado es interno y el otro es externo. El enemigo externo es el shaitán, el demonio, el diablo, como ustedes quieran llamar, que es un qarin, es un compañero permanente que tenemos, un demonio, así como tenemos ángeles que nos acompañan permanentemente, también tenemos un shaitán que nos acompaña permanentemente para tratar de desviarnos, para tratar de que cometemos pecados, ¿no? Y este shaitán, que es el qarin, no está encerrado durante Ramadán, porque los que están encerrados son los shayatín, los demonios mayores, lo que se llama en árabe maraddat shayatín. Esos son los que están encerrados, pero los pequeños demonios están sueltos en Ramadán también, ¿ya? Y el otro enemigo declarado que tenemos es el yo interno, el nafs al-ammara, que se llama en árabe. Es un yo interno, un ego que tenemos muy grande, que nos incita a hacer el pecado. Y este ego, este yo interno es algo que nos acompaña todo el tiempo. Entonces, por eso se habla mucho en el Islam de jihad de nafs, o sea, la lucha contra el yo interno, que nosotros debemos pedir ayuda a Allah subhanahu wa ta'ala a que nos ayuda a vencer a este enemigo interno que tenemos y es una lucha permanente, hermanas. Y de paso se ha dicho, ¿quién era el enemigo de Shaitán cuando él cometió su pecado? Cuando él cometió el pecado original, o sea, no original, islámicamente hablando, me refiero al pecado que él cometió al inicio de la creación, era incentivado por su yo interno, por su nafs, ¿ya? El nafs interno del Shaitán es lo que le empujó a él a cometer el ilícito, a cometer el haram. Entonces, todo el tiempo debemos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé refugio, nos proteja en contra del enemigo interno, que es el nafs, el yo interno, y el shaitán, que es nuestro enemigo externo. Y no solamente este shaitán que es el qarin, ¿no? Que es el qarin, este shaitán que nos acompaña todo el tiempo, sino que también hay otros demonios de entre la gente, personas que son demonios humanos, o sea, que son gente mala, gente con malos hábitos, con malas costumbres, con accionar incesante en el haram, y que les conocemos en nuestra vida y que tratan de arrastrarnos, ¿no? Entonces,
tenemos muchas tentaciones y muchos enemigos, y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado su libro, ha revelado el Corán, ha dado su método de vida, ha dado su manhaj, que nosotros, si seguimos este libro y nos apegamos al Corán y la Sunna, inshallah podremos, con la gracia de Allah, vencer a estos enemigos tanto internos como externos. Para finalizar, hermanas, una señal de que nuestras acciones del mes de Ramadán hayan sido aceptadas por Allah es que nosotros, inshallah, sigamos llevando una vida correcta después de Ramadán. ¿Ya? Eso es una de las señales de que Allah ha aceptado. Y el concepto es que Allah dice en el Corán: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينَ, y adora a tu Señor hasta que te haya llegado la certeza. ¿Cuál certeza? La muerte. ¿Okay? La muerte, todo en la vida es incierto excepto la muerte. Todo el mundo vamos a morir y todo el mundo vamos a tener que rendir cuentas a Allah. Entonces, si alguien tiene duda de cualquier cosa de la vida, puede tener, excepto la muerte. Creyentes y no creyentes, sabemos que tenemos que un día partir de este planeta irremediablemente. Serán que unos creen en la resurrección, otros no creen en la resurrección. Es su problema, pero que todos saben que vamos a morir, vamos a morir. Entonces, adoremos a Allah, vivamos de acuerdo al mandato de Allah subhanahu wa ta'ala hasta que nos llegue la muerte. Y quiero terminar esta charla explicándoles, citándoles, mejor dicho, unas ayat del Corán que está en la sura 39, es el número de la sura 39, que se llama Zumar, en la aleya 53 hasta la 55. Dice Allah: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, o sea, ustedes han cometido pecados en contra de vosotros mismos. No desesperéis de la misericordia de Allah, o sea, no pierdan la esperanza de la misericordia de Allah. Ciertamente Allah perdona todas las faltas, pues Allah es el perdonador, el compasivo. Hasta el peor de los pecados, hermanas, que es el shirk, la idolatría, el politeísmo, eso es el peor de los pecados. Hasta eso Allah subhanahu wa ta'ala perdona, mientras uno está con vida. Esto es esencial, tener en cuenta. Mientras uno está con vida, Allah acepta el arrepentimiento. Hasta que el alma no llegue hasta esta parte, hasta que no llegue a la garganta, hasta que no llegue a este punto, ¿ya? Luego dice Allah: y volveos a vuestro Señor y someteos a Él antes de que os llegue el castigo, pues luego no seréis socorridos. Entonces quiere decir, cuando Allah ya dictamina un castigo, ¿no? Por ejemplo, ya extermina a un pueblo o manda un castigo severo, unos terremotos que aniquila a las personas, unas tormentas, lo que sea, ya es muy tarde. O sea, quiere decir que ya la muerte está ahí cerca, ¿no? Y seguid lo mejor de lo que se os ha hecho descender y procedente de vuestro Señor antes de que os llegue el castigo de repente sin que os deis cuenta. Entonces, a veces Allah subhanahu wa ta'ala manda un castigo de exterminio o nos llega la muerte de una manera inesperada. Entonces, ahí ya es demasiado tarde. Mientras estamos con vida, mientras estamos todavía respirando, que no sabemos hasta cuándo sea, porque no es que ahorita estoy con vida, pero yo no sé, después de unos 5, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, mañana, pasado mañana, después de un mes, no sabemos lo que nos está pasando,
dónde vamos a estar. Solo piensen, hermanas, en Ramadán pasado, si hubiesen imaginado que este año hubiéramos estado con esta desgracia del COVID, una desgracia, una amenaza tan grande a nivel mundial que no hay país que se ha salvado, nos hubiese parecido algo irreal, ¿no es cierto? Y subhanallah, lo estamos ahora viviendo. Entonces, saquemos enseñanzas de estas vivencias para dar un giro en nuestra vida, para mejorar. Con esto, inshallah, termino. Solo quiero contestar la pregunta de la hermana sobre el salat de... a ver, quiero leer bien la pregunta que hizo. Ya. Dice... ¿Cómo se hace el rezo en caso que no hubiese hombres en la familia o estamos solos en casa? Igual, hermana, incluso para las personas que están solas, o sea, reza 2 rekat con las 7 takbirat, o sea, en la primera rekat, Allahu Akbar 7 veces, luego prosigue y la segunda hace 6 takbirat y reza su recae y nada más. O sea, incluso para las personas que están solitas, las que no tienen más nadie en su familia, ¿no? Solamente son ustedes musulmanas solas en sus casas, simplemente rezan las 2 rekat. Como digo, ya tiene que haber salido el sol, o sea, a ver, digamos aquí tipo 7 de la mañana, porque el shuruk está como a las 6:10 aproximadamente, ya sale el sol y toca ahí esperar una media hora, unos 20 minutos aproximadamente. Entonces, un 20 para las 7, un cuarto para las 7 de la mañana se puede rezar hasta antes del Duhur. O sea, se tiene todo el periodo de la mañana para rezar, siendo lo óptimo, como le digo, después de la salida del sol, unos 20 minutos, unos 30 minutos es la mejor hora, o como solíamos rezar aquí en la mezquita a las 8:30 de la mañana, esperando que lleguen todos los musulmanes, la mayor cantidad, solíamos rezar a esa hora. Entonces, aproximadamente a esa hora, hermanas, termino la clase deseándoles un feliz Eid, un Eid Mubarak, que Allah les llene de bendiciones en sus hogares, les ayude siempre a mantenerse en el camino del agrado de Allah, hagan la intención de llevar una vida correcta, causando la complacencia de Allah, porque no tenemos la vida comprada, hermanas. Jazakumullah khair. Barakallah fikum, Eid Mubarak a todas ustedes. Inshallah estaremos viéndonos el día lunes, segundo día del Eid, ya para seguir inshallah con otro tipo de clases con el permiso de Allah. Ramadan Mubarak alaykum, Eid Mubarak alaykum, y que tengan un año lleno de bendiciones. Wa jazakumullah khair, wa barakallah fikum, Allah les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.